Sean bienvenidos, amados. Les voy a invitar le voy a invitar a los hermanos que me le bajen un poquito de brillo primero, antes de que se queden sordos. Y tal vez dame un poquito aquí de monitor. Abra conmigo su Biblia en Mateo 19. Monitor, regálame, por favor. Mateo 19, por ahí estamos. Versículo 3, lo vamos a volver a leer. ¿Por qué lo estamos leyendo tantas veces? Porque creo yo que es importante tener claro el concepto del matrimonio. No hay nada que el mundo esté atacando tanto como las instituciones establecidas por Dios, como la iglesia y la familia. Entonces, Mateo 19, versículo 3 dice la palabra: se acercaron a él algunos fariseos para probarle y le dijeron: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Respondió él y dijo: ¿no habéis leído aquel que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron entonces: ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Vamos a orar. Buen Dios, gracias por este tiempo alrededor de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que puedas guiarnos a través de este tema tan maravilloso, pero al mismo tiempo tan distorsionado, tan malentendido, tan abusado, como es el tema de la sexualidad en el matrimonio. Bendice, Señor, pues las mentes, los corazones de cada uno de los que están acá, los que están casados, Señor, que puedan alinearse a tu palabra, a tus preceptos. Los que están solteros, que puedan tener una idea, Señor, de lo que tú demandas de la sexualidad. Aquellos, Señor, que han sido golpeados y han sido maltratados y han distorsionado la visión de la sexualidad, te pido, Señor, que hoy, transformando sus mentes, llevándolos a un arrepentimiento, puedan encontrar gracia y sus relaciones íntimas puedan ser redimidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado. Ese tema que estamos tocando el día de hoy, que vamos a hablar el día de hoy, era parte de la conferencia de matrimonios. En la conferencia íbamos a hablar acerca de la solución de conflictos, y creo yo que la primera parte que abordamos allá en la conferencia era con respecto a qué es el conflicto y cómo solventar algunas de las cosas más importantes con respecto al conflicto o las cosas generales con respecto al conflicto. Pero también hay un conflicto más interno que vale la pena abordar, que es el conflicto sexual. El conflicto en las intimidades, el conflicto en la intimidad sexual es importante. Y como es una continuación de la conferencia de matrimonios, que como usted sabe por los distintos cambios que hubieron, no pudimos terminarlo, me llegó solamente una pregunta y quiero responderla porque creo que tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, son dos preguntas en una, y dice: ¿cómo saber si he hecho de mi cónyuge un ídolo?
Es bien interesante porque justamente lo que vamos a hablar el día de hoy hace referencia a los ídolos. Un ídolo es aquella persona en la que usted cree que está depositada o puede depender toda su satisfacción, sea monetaria, sea de paz, sea emocional, sea física. Si hay algo o alguien en quien usted está depositando su confianza para que le provea estas cosas, usted, amado hermano o amada hermana, se ha creado un ídolo para usted mismo. Y es bien fácil y bien imperceptible esto, porque a veces lo confundimos con lo que es el verdadero amor, ya, y creemos de que no podemos dejar ir a una persona porque le amamos. ¿Y qué va a pasar si esta persona desaparece de mi vida? Muchas veces lo que estás creyendo es que lo que tenés, y no estoy diciendo que no luche por su matrimonio, por supuesto hágalo, pero tiene usted que saber que hay una línea muy delgada entre hacer lo que Dios me manda y depender de una cosa o de una persona para que esta cosa o persona me provean algo que solo Dios puede proveerme. Entonces, Vamos a tratar de desarrollar esto más adelantito, pero solo para ir respondiendo la pregunta, un ídolo es justamente eso. Un ídolo es algo o alguien que está utilizando el lugar o la posición de Dios para buscar u obtener algo que solo Dios puede darle. Y la segunda pregunta es cómo motivar al cónyuge a usar más los medios de gracia. Esta pregunta es bien interesante porque por lo regular, cuando hablamos de los medios de gracia, entiéndase la oración, entiéndase la lectura bíblica, entiéndase el congregarse. Y es bien interesante porque curiosamente cuando queremos motivar a la gente a utilizar los medios de gracia, lo menos que les mostramos es gracia. Es bien interesante porque agarramos nuestra Biblia, ve ahí, vas a orar vos, ¿no? ¿Y dónde está la gracia, hermano? ¿Ya? Entonces es bien curioso porque queremos que la gente, nuestros cónyuges, la familia, haga uso de los medios de gracia cuando no ven la gracia en nosotros. Eso es lo principal. ¿Ya? Yo veo que vos ni has de haber nacido de nuevo porque orar ni te voy a tener empolvada tu Biblia. Para nada la compraste. No hay gracia. ¿Ya? Entonces tenemos que entender que para que la gente se motive, si usted quiere ser un instrumento motivador de los medios de gracia, la gente tiene que ver en usted cómo se ve la gracia. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Entonces, la mejor forma de motivar a alguien a hacer algo es a través del ejemplo. ¿Ya? Entonces usted se pone y dice, me preocupa, quisiera leer contigo. Ya, yo sé que usted, posiblemente usted lee 10 capítulos de la Biblia al día y su cónyuge a puras penas y la abre. Entonces ese día usted va a utilizar la gracia y ese día usted se va a sentar con la persona y va a leer un versículo. ¿Ya? Con eso usted está utilizando la gracia. El apóstol Pablo dice, a los esclavos me dice esclavo, a los judíos me dice judío, a los gentiles me dice gentil. Ya no está diciendo que se está convirtiendo en ellos, sino que el apóstol Pablo sabía cómo pensaba la gente, sabía que la gente no estaba al mismo nivel de él, no estaba con el mismo entendimiento que él tenía. Por lo tanto, si yo quiero motivar a alguien, no voy a empezar, hermano, con la serie de R.C. Sproul de la santidad. Y le decir, escucha esta serie, algo te va a servir. Ahí no estamos motivando la gracia. Empezamos con algo, pregunta, usted lee el versículo 1 y dice, ¿qué pensás de esto? ¿Crees que hay algo en lo que yo tenga que cambiar? Y cuando la otra persona ve que usted está interesado en cambiar, usted, lo más probable, aunque sea por razones pecaminosas, la otra persona se va a querer acercar a la Escritura. ¿Ya? Muchas veces utilizamos estos medios de gracia y empezamos, ¿verdad? No cometerás adulterio. ¿Qué te dice eso a vos? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si hubieras entendido este versículo hace 2 años atrás? ¿No? La Biblia es para eso son los devocionales, no solo son para leerlo, es para que reflexionemos. ¿Ya? Entonces, si usted lo hace con un propósito equivocado,
ya jamás va a lograr motivar a las personas a meterse a algo como esto. Eso como algo general, y como algo ya específico, algo más práctico, usted tiene que entender que los medios de gracia requieren disciplina. Ya, los medios de gracia requieren disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Es algo de todos los días, es algo, usted no puede generar algo que solo el Espíritu Santo puede crear o puede hacer, que es el ánimo de abrir la Escritura, de orar, eso y todo lo demás. Y además de eso requiere, como dice el apóstol Pablo, golpear nuestros cuerpos y someterlos a servidumbre. Es necesario que, aunque usted no quiera, porque basta con que el cónyuge le diga a usted, ¿y por qué no comemos primero y después leemos la palabra? Ya, y usted ya comió y ya se llenaron y después ya les dio sueño y ya no lo hicieron. Ya, entonces, si usted quiere motivar a alguien, a su cónyuge, a que se meta en los medios de gracia, usted tiene que mostrarle cuán importante es esto. Es más importante crear una disciplina constante, una disciplina de todos los días, y dejar de lado muchas veces placeres, deleites o cosas que son inmediatas, que son del momento. Entonces, bueno, vamos a hacer aunque sea 10 minutos de devocional y luego comemos, ¿ya? O mira que ya va a empezar la cadena, sí, pero a esta hora es hora del devocional. Lástima que el presidente la hizo a esta hora y la vemos en reprise, pero el devocional no lo movemos. Eso es parte de la disciplina, ¿me está siguiendo? Entonces, si usted no tiene una disciplina, ya la gente se pregunta, no sé si ustedes de los que todavía en su casa se preguntan, ¿y hoy vamos a ir a la iglesia? No hay disciplina. ¿Ya? Si usted de los que se preguntan, ¿y mañana siempre vamos a ir a la iglesia? ¿Ya? Esa pregunta ni tan siquiera debería de existir en nuestros contextos. Ya sabemos que domingos a las 10 de la mañana tenemos que estar aquí. Ya sabemos que los jueves tenemos que estar aquí. Si esa es parte de su rutina, esa es parte de su constante, esa es parte de su disciplina. Entonces, requiere paciencia, requiere gracia, crear una disciplina para motivar a las personas a que hagan uso de los medios de gracia. Y por último, empieza con cosas sencillas. Hay muchos buenos devocionales. No sé si algunos de ustedes se recuerdan estos voladitos que se ponían antes en las mesas, que se llaman el pan diario. ¿Ya? Esos son muy sencillos, una reflexión cortita, 5 o 6 líneas de un versículo. Ya lo platicamos en 5 o 10 minutos y ya vamos creando un hábito. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces podemos comenzar con cosas sencillas, no necesariamente tiene que ser algo demasiado estructurado. Empecemos por el Levítico, si ni usted lo entiende, hermano. Ya, o sea, tranquilo, empecemos por algún evangelio, podemos empezar por unos salmos, orando los salmos, que ya muchos de ustedes saben cómo orar los salmos. Entonces ya no solamente leemos el salmo, sino también oramos dinámicamente con respecto al salmo. Puede preguntarle, ¿qué temas ves en este salmo? Entonces, que el Señor es el pastor, que el Señor hace que no nos haga falta nada. Ok, qué bueno. Entonces, ¿qué te parece si tú oras por la provisión de parte del Señor? ¿Ya? Entonces empieza a motivar a la gente, porque muchas veces la gente no sabe cómo orar, y como no sabe cómo orar, cree que no tiene la responsabilidad de hacerlo. ¿Me está haciendo eso ahorita? Entonces, eso como algunas cosas prácticas. Bien, habiendo dicho esto, entonces vamos a hablar un poco acerca de los conflictos que se suscitan en la intimidad. Toda persona que está casada, y como lo decíamos el día sábado en la conferencia, toda persona que está relacionada con otro pecador, tarde o temprano va a tener conflicto. Toda persona que está relacionada con un pecador dentro del matrimonio, tarde o temprano va a tener conflictos en la intimidad. Eso quiere decir conflictos sexuales. Tenemos que entender, amados hermanos, que Dios creó el sexo para que fuera una bendición y pudiese ser disfrutado dentro del marco del matrimonio. Un hombre y una mujer de manera exclusiva son las personas que pueden dentro del matrimonio disfrutar de la relación sexual.
Lastimosamente, como dice Eclesiastés es un libro donde el predicador constantemente está buscando el significado de la vida, y llega un momento en que después de haberlo buscado en el dinero, después de haberlo buscado en los placeres e incluso en la sabiduría, vanidad de vanidades, dice el predicador, una sola cosa he hallado, una sola cosa he entendido, y es que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos buscaron muchas artimañas. Al final, a la mitad del libro, el predicador de Eclesiastés, el que se cree que es el rey Salomón, dice: he buscado el significado de la vida en todos lados, no lo he encontrado, pero una cosa sí les puedo decir: dentro de todo lo que yo he buscado y lo que yo he investigado, puedo dar fe de que Dios ha hecho las cosas buenas, pero el hombre las pervierte. Entonces, la humanidad ha abusado, y no solamente el mundo, también los creyentes, por falta de conocimiento, han abusado y pervertido el don del sexo, convirtiéndolo en un ídolo. Ahora, tenemos que entender que todos nosotros acá, todos los que estamos acá, al ser pervertidos, al ser personas con muchos ídolos, hemos distorsionado las cosas buenas que Dios nos ha dado, y por lo tanto, por gracia tenemos que buscar redimirlas. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? La forma en la que usted maneja sus finanzas, hay que redimirla. La forma en la que usted gobierna su casa, hay que redimirla. La forma en la que usted ora, hay que redimirla. La forma en la que usted ofrenda, hay que redimirla. La forma en la que usted tiene hijos, hay que redimirla. La forma en la que usted se congrega, hay que redimirla. Hay que redimir todo eso. ¿Qué quiere decir redimirlo? Hay que purificarlo a través de lo que la Escritura enseña que hay que hacer. Usted no puede estar confiado de que las cosas que está haciendo, solo porque las ha hecho durante mucho tiempo y le han funcionado, están siendo agradables a Dios. ¿Está conmigo hasta ahorita? Entonces, el Señor nos manda a nosotros a que todas las cosas con las que Él nos bendice tienen que ser redimidas, tienen que ser practicadas a la luz de la palabra. Entonces, entendiendo esto, creo yo que lo primero que debemos de entender y tenemos la responsabilidad de hacer es entender el propósito del sexo. El propósito del sexo es, el sexo es parte de la creación de Dios, no es parte de la caída, no es un mal diseño, es el diseño perfecto de parte de Dios. Si eso es parte del diseño, es bueno. Cuando Dios hizo la sexualidad y la hizo con emociones y la hizo con sensaciones, y Dios creó todo esto, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y era bueno en gran manera. Por lo tanto, el hecho de que algo como la sexualidad no sea tocada desde los púlpitos es completamente contrario. La sexualidad debe de ser tocada desde los púlpitos, porque las familias, los matrimonios, los creyentes necesitamos saber cómo practicar el sexo que agrade al Señor. Esto no es un tabú. Hemos sido creados para tener sexo. Hemos sido creados no solo para tener, sino para disfrutar las relaciones sexuales. Entonces, desde el principio Dios lo diseñó, y el propósito principal por el cual Dios lo diseñó, o el propósito general, es para mostrarle a la gente o expresar al mundo cómo es la unidad que sostiene el pacto entre Él y su pueblo. Ojo, ese es el propósito principal. Cuando Dios creó el sexo, Dios lo creó dentro del marco del matrimonio para demostrar la profundidad de la relación, la profundidad de la intimidad que Dios va a tener con su pueblo. Eso es lo que dice Efesios 5:32. Grande es este misterio, cuando habla acerca de el hombre y de la mujer. Dice: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia
iglesia. Esto no quiere decir de que el Señor Jesús va a tener relaciones sexuales con cada uno de los creyentes. Eso sería totalmente aberrante, sería algo totalmente ilógico. Pero cuando estamos hablando es de que el sexo crea de manera física una unión entre un hombre y una mujer que solo Cristo puede lograr con su iglesia. De la misma manera en que Cristo está unido con su iglesia en una relación íntima, profunda, significativa, de la misma manera el sexo debe de crearlo en un matrimonio. Nosotros en nuestra cultura estamos acostumbrados a que cuando usted se casa se le da un anillo, ¿cierto? ¿Ya? Y dice, este anillo es el símbolo del amor, este anillo es el símbolo del pacto. Bíblicamente no es el símbolo del pacto. En ninguna parte de la Escritura usted va a ver a dos seres humanos, un hombre y una mujer, entregándose un anillo. ¿Sabe cuál era el símbolo de la unión, de la unión del pacto? Que el pacto estaba consumado, la relación sexual. De hecho, en el Antiguo Testamento está la ley de que una vez estaban casados y celebraban el matrimonio, se ponían sábanas blancas de lino, limpias, se tenía una relación sexual encima de esa sábana y luego sacaban la sábana a mostrársela a toda la comunidad de los que estaban enfiestados, ensangrentada de la pérdida de la virginidad de la mujer, para demostrar que el pacto matrimonial estaba sellado, estaba cerrado. Ya tuvimos relaciones sexuales y eso quiere decir de que, miren, aquí está. No era un anillo, era una sábana ensangrentada. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Claro, un anillo se ve más chivo, ¿verdad? Más decoroso, ¿ya? Que una sábana. Pero el punto es de que Dios pretendió que el símbolo que iba a mantener unidas a las personas era el sexo, no un anillo. ¿Está conmigo hasta ahorita? Entonces, tan profunda es esta unión que dice el Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. En la relación sexual se espera de que no solamente se unan físicamente, sino que se unan emocionalmente, se unan relacionalmente, se unan razonablemente. Ambos quieren lo mismo, ambos anhelan lo mismo, ambos desean lo mismo. Por eso, y póngame atención con esto, la unión es tan fuerte, pero tan fuerte, cuando hay una relación sexual dentro de un matrimonio, que un adulterio es pagado con la muerte, porque se está atentando en contra de una unión no solamente física, sino emocional, en planes, en proyectos, en anhelos. Cuando usted se casa con su esposa, usted espera vivir 40, 50 años con esta persona. Esperan tener hijos, esperan criarlos juntos, esperan adquirir casas, esperan y planifican su vida de manera juntos. Que entre una tercera persona y destruya todo esto es culpado de muerte, dice la Escritura. Nadie puede hacer eso. Nadie puede meterse en una relación tan profunda con el propósito de destruirla. Nadie. Es desgarrador. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Tim Keller tiene un libro maravilloso acerca del matrimonio y dice: el sexo es quizá la forma más poderosa creada por Dios para ayudarte a entregar todo tu ser a otro ser humano. Fíjense que esto es bien interesante porque no sé si a usted alguna vez le ha pasado, me pasa a mí, ¿ya? Algunas veces vamos a comer y a mí si algo me molesta es que me toquen la comida. Y mi esposa, pero si somos lo mismo, ¿me vas a negar un pedazo de papa? Le digo, no te lo voy a negar, pero quiero que entendas, ya que cuando la pedimos, vos podés pedir la tuya. ¿Ya? Entonces viene ella y me dice, si me amás, me vas a dar. ¿Ya? Y entonces le digo, qué fácil, ¿verdad? Bueno, si crees que eso, toma 3 papas, ¿va? Para que veas cuánto te amo.
Por lo regular estamos buscando formas en las que creemos que otro ser humano se está entregando a nosotros, o formas en las que nosotros nos estamos entregando a otro ser humano que no son las que Dios ha establecido. Y por eso es que por lo regular estamos insatisfechos. Y sigue diciendo este autor: el sexo es la forma designada por Dios para que dos personas se digan recíprocamente: te pertenezco completa, permanente y exclusivamente. Eso es el sexo. ¿Ya? Te pertenezco. Ojo, cuando usted se casa, no es que solo la esposa le pertenece, también el esposo le pertenece a la esposa. Y dice: te pertenezco completa, permanente, o sea, todo lo que soy por el tiempo que nos dure la vida, y de manera exclusiva. No le pertenezco a nadie más de la forma en la que te pertenezco a ti. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces, curiosamente estamos diseñados, la mayoría de nosotros ya aprendimos acerca de los eunucos que fueron diseñados de esa manera, pero la mayoría de nosotros estamos creados con este anhelo de intimidad personal. Estamos diseñados con el deseo de poderle decir a alguien más: sos carne de mi carne, hueso de mis huesos. Tenemos en nuestro ADN de creación, en nuestro ADN espiritual, ese deseo de querer unir nuestras vidas con alguien de esta manera, de manera significativa. Ahora, el problema es que cuando entra el pecado, todo lo distorsiona. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Sin embargo, cuando las personas permanecen lo suficiente y tienen una perspectiva bíblica acerca de la unión sexual, no solamente la unión sexual se hace más gozosa y significativa, sino que también las personas crecen y aprenden a disfrutarse en muchos ámbitos de la vida. Entonces, ese es el propósito principal. El segundo propósito es la reproducción. Dios creó y dio el don del sexo con el propósito de tener hijos. Génesis 1:28 dice: los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos. No les dice: miren, si quieren, ¿no?, planifiquen, vean a ver si les alcanza, ¿ya?, a ver si no está cara la leche, ¿ya?, a ver si no está difícil criar hijos, a ver si están dispuestos a morir a ustedes mismos. Si ustedes están casados, sean fecundos. Es una orden, es un mandato. El ser fecundos es un imperativo, no es un imperativo, es algo a lo que estás llamado a hacer, obligado a hacer. No es una opción. ¿Está siguiendo hasta ahorita? Entonces, si usted anda de novio ahorita o de novia, desde ya empieza a platicar cuántos hijos querés tener. Ya, si usted dice: no, yo no quiero tener hijos, ahí no es. Ya, ahí no es. Porque el sexo no es solamente para unirnos, el sexo también es para reproducirnos. Ya, si usted es de los que dice: yo no quiero tener hijos, entonces no se case, porque va a estar pervirtiendo el propósito de Dios. ¿Me está siguiendo? ¿Está siguiendo, iglesia? Yo sé que este es un tema sensible, pero yo solo soy el mensajero. El designio de Dios, ojo, el designio y el diseño de Dios es que los hijos sean concebidos como parte de producto del amor de sus padres. El propósito es que dos seres humanos, un hombre y una mujer dentro del matrimonio, se aman tanto que, buscando la obediencia al Señor, se reproducen y crían hijos y tienen un hogar en el que tanto la madre como el padre están comprometidos de por vida. Ese es el diseño de Dios.
Lastimosamente, como la cultura desvincula el sexo del matrimonio, cada día hay más niños que crecen sin padres, sin uno de los dos. Y curiosamente, esto hace que los niños crezcan sin una de las dos figuras, sin entender la estructura del matrimonio. Al no entender la estructura del matrimonio, carecen del conocimiento de muchas estructuras relacionales, de estructuras de cómo funciona la sociedad, y ellos mismos son los que después terminan pervirtiendo mal la sociedad. Niños que crecen con estas carencias, por lo regular están más propensos a la pobreza y a la delincuencia, porque hubieron padres que no se comprometieron entre sí. ¿Me está siguiendo? Ese cuento, y ese es un gran cuento, es un chiste que yo se los cuento a las personas que me dicen a mí: pastor, yo me voy a divorciar, pero yo siempre voy a estar atento a mis hijos. Me río en la cara. Esa es una gran mentira. ¿Sabe usted cuántos hombres pensaron de esa manera y hoy están topados en la Procuraduría? Las historias son interminables. Porque es que hacerte cargo de los hijos no depende de tu relación con tus hijos, sino de la relación con tu esposa y con tu esposo. Ese es el diseño de Dios. De otra forma no funciona. Te puede decir: pastor, pero mire, mi papá me dejó y mi mamá se hizo cargo y mi papá también, y él, aunque no vivía con nosotros, siempre nos mandó. Casos raros que no son la regla, eso, gracias. No son la regla. La regla es que pervertiste el diseño del matrimonio, pervertiste todo el curso de la familia. Aquí es donde lastimosamente muchos de los hijos se vuelven una carga. ¿Sabe por qué muchas personas no quieren tener hijos? Porque tienen miedo a tener que criarlos solos o solas. Porque al no haber un compromiso de parte del hombre o de la mujer, pues sí, está ese temor. Entonces ya se vuelven una carga. El Salmo 127 dice: he aquí donde el Señor son los hijos, y son recompensa, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. Y ya lo hemos hablado y no me voy a detener en esto, pero lo hemos hablado muchas veces, que el mundo te dice: duro tener hijos, pensalo, eso es difícil. Esa charla es demoníaca. La Escritura dice: tengan hijos porque bendición del Señor es tenerlos. Y entre más jóvenes los tenés, mejor es. Evidentemente si sos responsable. Ya no quiere decir: pastor, 15 años y vos empezás a tener hijos. Si ni lavas tus calzoncillos, complicado. Pero la idea es de que dentro del marco del matrimonio, y que tú sos una persona responsable, un hombre responsable, una mujer responsable, pueden tener relaciones sexuales, pueden tener hijos, y aquellos que se llenan de hijos desde la juventud, dice la palabra, son bienaventurados. Eso dice la palabra. Número 3, ¿me estás siguiendo ahorita, iglesia? Creo que estas cosas ya las hemos hablado antes, pero es importante ponerlas nuevamente en perspectiva. Número 3 es para el placer y la satisfacción de ambos. Lastimosamente este es el único punto que el mundo reconoce y practica tal cual es. El sexo es para tu deleite. Por supuesto, el sexo es para deleitarnos, para disfrutarlo. El sexo es algo placentero y no es pecado disfrutarlo. Así fue diseñado por Dios. Nuestros cuerpos fueron diseñados con zonas erógenas, fueron diseñados con zonas sensibles que incitan a la sexualidad, y eso no es malo, pero hacerlo de una manera que no glorifica a Dios sí es pecado. Dios ha querido que el placer sea parte de la experiencia sexual y que esto se experimente de manera exclusiva
ojo, solo en la relación donde hay un compromiso, una alianza delante de Dios para permanecer juntos en el vínculo del matrimonio. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Es curioso, fíjese que vaya conmigo a Proverbios rapidito. Proverbios capítulo 5. Desde el 4, por ejemplo, si usted tiene la Biblia de las Américas, no sé qué versión está utilizando, pero el capítulo 4 dice instrucciones de un padre en el subtítulo, ¿cierto? Instrucciones de un padre. Entonces, la idea de Proverbios es que un padre está aconsejando a su hijo. De hecho, Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Es un padre que está instruyendo a su hijo de cómo vivir sabiamente. Capítulo 2 dice: hijo mío, si recibes mis palabras. Capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Capítulo 4, oíd, hijos, la instrucción de un padre. Capítulo 5, hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes discreción y tus labios conserven conocimiento, porque los labios de la extraña destilan miel. Parte de la sabiduría es no meterse con mujeres ni con hombres fuera del matrimonio. Eso es ser sabio. El padre sabio está instruyendo y advirtiendo a su hijo de lo grave que es la inmoralidad sexual. Versículo 7 dice, versículo 3, los labios de la extraña destilan miel, su lengua es más suave que el aceite. Hijo mío, tené abiertos los oídos, abiertos tus ojos a esto. El final de todo tipo de relación que no es conforme a lo que Dios ha diseñado es amargo como el ajenjo. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. Ahora pues, versículo 7, hijos míos, escuchadme y no os apartéis de las palabras de mi boca, aleja de ella tu camino. Fíjese, mientras el padre sabio está instruyendo a su hijo a que se aparte de una mujer ajena a su matrimonio, versículo 15, dice: hijo mío, bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. ¿Sabe lo que le está diciendo ahí? Tú tenés tu propia mujer. Tú tenés tu propia mujer. Parte de ser sabio es que bebas agua, ¿no? Esta cisterna es insaciable. Podés tomar todo el agua que tú querás. Aprovechalo. Ahí es donde tenés que estar. Disfrutala. Versículo 18: sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva, graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Fíjese, mientras la sabiduría del padre le está diciendo al hijo: apartate de la mujer extraña, porque esas relaciones sexuales pueden ser, te pueden motivar y hacer un montón de cosas en tu corazón y hacerte sentir un montón de cosas. El final es amargo como el ajenjo, pero tenés la relación con tu esposa, ahí disfrutá, que sus senos te satisfagan todo momento. John Piper hace un comentario a este versículo bien interesante, porque dice que esto deja implícito que un hombre y una mujer pueden disfrutar de la totalidad de su cuerpo dentro del matrimonio. Hay muchas personas preguntan y dicen: pastor, ¿y qué cosas son prohibidas en la relación sexual? Y el apóstol Pablo dice: sea el hecho sin mancilla.
disfrútense. Tu cuerpo ya no te pertenece, le pertenece a tu esposa, y el cuerpo de tu esposa ya no es de ella, es tuyo. Y usted dirá, pastor, pero mire, hay cosas que no fueron creadas para eso. Por ejemplo, la boca no fue creada para hacer otras cosas más que para comer. Y dice John Piper, los senos fueron creados con un propósito específico, que es amamantar a los hijos. Pero la Escritura dice que podés encontrar deleite en ellos. Eso quiere decir de que todo el cuerpo está diseñado para que puedas disfrutarlo y encontrar deleite. Así fue diseñado por Dios. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces, vaya conmigo a Cantares. Cantares capítulo 1. Quiero dejar claro esta parte. La Escritura, y póngame atención con esto, por favor, la Escritura condena, ojo, la Escritura condena que nosotros encontremos un regocijo, un gozo, una alegría que sea desmesurada en el vino, ¿cierto? La Escritura dice, no os embriaguéis con vino. Ya es pecado embriagarse con vino. Pero mire Cantares 1:2. Dice, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. ¿Qué hace el vino? Embriaga. ¿Cuál es la idea de Cantares? Que cuando un hombre y una mujer están en una relación sexual, pueden llegar a puntos en los cuales están extasiados a tal manera como que disfrutando la situación mucho más de lo que el vino podría hacerte disfrutarlo. Y eso no es pecado. Cantares 1:2, perdón, Cantares 2:3, si quiere lo va leyendo conmigo, si no, solo escuche. Dice, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar. ¿Cuál es el fruto del que está hablando esta mujer de Cantares? La relación. Versículo 6 dice, esté su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrace. Ve cómo hay un contacto físico. Versículo 14, paloma mía, en las grietas de la peña, en los secretos de la senda escarpada, déjame ver tu semblante, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Aquí está hablando de una persona que se deleita en ver a su cónyuge. Capítulo 4, versículo 9, has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía, has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. O sea, este tipo está enamoradísimo. Versículo 14, nardo y azafrán, que son aromas, cálamo aromático, canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todos los mejores bálsamos, así se preparaban para tener una relación sexual. O sea, el punto aquí era disfrutarlo y ayudarse de todo lo que pudiera motivar el deleite. Cantares 5:1, he entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía, he recogido mi mirra con mi bálsamo, he comido mi panal y mi miel, he bebido mi vino y mi leche. Comed, amigos, bebed y embriagados, oh amados. Aquí ya está consumado el matrimonio. Les está diciendo, yo ya comí del panal y de la miel, ustedes sigan disfrutando, que nosotros nos vamos a seguir disfrutando. La Biblia motiva esto. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Creo que esto es importante. ¿Por qué es importante? Y póngame atención con esto, porque muchos hombres y muchas mujeres han perdido el propósito del placer en el sexo. Muchas mujeres no encuentran placer y muchos hombres solamente encuentran placer para ellos mismos. Lastimosamente, ahí es donde hay que redimir. ¿Me está siguiendo esto ahorita? Creemos que el sexo solo es algo como, pues sí, ni modo, hoy quiere, pues sí, y como no hay que negársele al hombre,
Esa es parte muy pecaminosa también de las mujeres, muy pecaminosa, porque no están pensando en complacer a su esposo, están pensando en su comodidad. No estoy diciendo de que no hayan otros elementos ahí, que ya los vamos a tocar más adelante, pero tienen que entender que parte de glorificar al Señor es utilizar el sexo dentro del matrimonio para traernos deleite y satisfacción. Pastor, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque curiosamente muchos matrimonios terminan destruyéndose justamente por no entender estas cosas. Y si vamos a hablar del divorcio, porque ese es el capítulo del divorcio, Mateo 19, antes de hablar del divorcio, tenemos que hablar qué elementos conllevan un matrimonio saludable a la luz de la Escritura. Y uno de esos es el sexo. ¿Me está haciendo esto ahorita? Porque creo que aquí ninguno, no todos son eunucos, ¿va? Creo que la mayoría de los que están aquí, más si están casados, pues hacen uso de las relaciones sexuales, por lo tanto hay que redimirlas. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se ha pervertido el sexo? Para que usted vaya entendiendo esto, la perversión del sexo es cualquier expresión sexual fuera del vínculo matrimonial, es una perversión sexual. Cualquiera que sea. Y solo le voy a ir mencionando algunas para que usted vaya teniendo alguna idea. El adulterio o la infidelidad, Éxodo 20:14 dice: no cometerás adulterio. ¿Ya? ¿Qué es el adulterio? Un hombre y una mujer están casados y entra una tercera persona. Eso es adulterio. 1 Corintios 6:9, que aquí sí quisiera que usted fuera conmigo, por favor. 1 Corintios 6:9 habla de la fornicación. ¿Cuál es la diferencia entre el adulterio y la fornicación? El adulterio es entre casados y la fornicación es sexo en personas que no están casadas. El adulterio son hombre y mujer que están casados, si hay una tercera persona, y la fornicación es dos personas que no tienen el vínculo matrimonial y están teniendo relaciones. ¿Tiene conmigo 1 Corintios 6:9? Fíjense lo que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No os dejéis engañar. Fíjese qué interesante. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Es bien interesante porque el pecado de la inmoralidad es todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Fíjese, la inmoralidad, el adulterio, los afeminados, los homosexuales están dentro de un mismo grupo junto con los idólatras. Fíjese que es bien interesante. Esto no es casualidad, es que cuando nosotros pervertimos el sexo es porque ya lo volvimos un ídolo. ¿Me está haciendo eso ahorita? El apóstol Pablo hace esa aclaración bien interesante. La homosexualidad, Levítico 18:22 dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es abominación. La lujuria, la pornografía, cualquier forma de autogratificación también es pecaminoso. Mateo 5:27 dice: habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Hasta ahí llegan las inmoralidades, hasta ahí llega el pecado sexual. El pecado sexual no necesariamente tiene que ser consumado, basta con desear tenerlo. Así de grave es para Dios. Según de Timoteo 2:22 dice: huye pues de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son estas pasiones juveniles? La lujuria, las inmoralidades y cualquier otra expresión fuera del matrimonio. Algunos podrán decir: pastor, pero yo no me acosté con él, solo nos tocamos. Eso también es parte.
Y se lo demuestro. Levítico 18:23 dice: no te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es perversión. Tal vez usted dirá: pero pastor, ¿y yo a quién daño? Yo no le estoy robando el marido a nadie. Yo con el animalito que tengo ahí en la casa. Así llegan a pensar la gente pervertida. Ojo, bajo este mismo principio, usted puede decir: yo no le hago daño a nadie, yo solito y en el baño en mi casa, sin compromiso ni nada. Es el mismo principio. Es perversión, dice la Escritura. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces Dios juzga los pecados sexuales y lo va a hacer en el juicio final, así como a través de las consecuencias temporales o presentes. Gálatas 6 dice: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, todo lo que el hombre siembra, eso también segará, porque el hombre que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. ¿Está conmigo ahorita? Ningún pecado sexual que usted esté practicando va a quedar sin consecuencia. Puede ser consecuencia social, puede ser consecuencia emocional, puede ser consecuencia física, puede ser consecuencia espiritual, puede ser consecuencia psicológica, pero todo pecado, toda actividad sexual que no esté siendo practicada de la forma en la que Dios la diseñó, va a dañar. Y al final, si no es redimido, va a condenar. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Entonces fíjese qué interesante. Número 2. El problema de la sexualidad pervertida no es la carne, como muchos creen. El problema de la sexualidad pervertida no es de que usted tenga una enfermedad, no es que usted sea muy ganoso, no es que usted no esté satisfecho, no es culpa de su esposa, no es culpa de su esposo. El problema de la sexualidad pervertida es la idolatría. Ojo, todo pecado sexual es principalmente un problema teológico. ¿Por qué decimos un problema teológico? La palabra teología quiere decir el conocimiento de Dios, el estudio de Dios, lo que de Dios es verdad. Y cada vez que nosotros nos involucramos en una situación sexual que es pecaminosa, estamos atentando en contra de lo que Dios ha diseñado para hacer. Entonces aquí pueden haber dos cosas: o usted o ignora lo que Dios detesta, o simplemente le vale un sorbete. Cualquiera de las dos cosas son increíblemente complicadas. ¿Me está siguiendo eso ahorita? Todo esto tiene que ver, nuestra inmoralidad sexual tiene que ver con el problema teológico que no sabemos quién es Dios, no sabemos lo que Dios demanda de nosotros. Y como no sabemos quién es Dios, no nos importa ofenderlo utilizando el don del sexo que Él nos ha dado para nuestro propio deleite, dejándolo a Él de lado. No lo conocemos lo suficiente como para temerle en esa área. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? ¿Tiene sentido esto ahorita? Entonces, todo conocimiento, y póngame atención con esto, todo conocimiento distorsionado de Dios va a resultar en una creación de un ídolo. Todo conocimiento. Por eso es que acá a mí no me interesa contarle chistes, a mí no me interesa contarle de mi vida, no me interesa contarle lo que yo hago durante el día, no me interesa contarle ni los problemas de los hermanos que están a la par suya. Me interesa hablarle acerca de Dios,
Porque a medida nosotros vamos conociendo más a Dios, vamos redefiniendo a esta figura, vamos redefiniendo a la persona más importante en nuestra vida que tiene que dirigirnos hacia la piedad. Si nosotros tenemos un conocimiento distorsionado de Dios, lo que realmente estamos adorando es un ídolo. Y como lo decíamos hace un momentito, un ídolo es cualquier cosa que uno valora por encima de Dios mismo y trae un beneficio temporal que realmente solo Dios puede traer. El apóstol Pablo exhorta a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:3, dice: esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Esta es una tarea, hermano. Esta es una tarea. El propósito y la voluntad de Dios es que usted se santifique y que usted sepa utilizar su sexualidad en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Fíjese qué interesante. El apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que todo aquel que utiliza el sexo de una mala manera es semejante a un gentil, es semejante a una persona que no conoce a Dios. Por eso esto es complicado. Es bien complicado. ¿Ya? Vaya conmigo a 2 Pedro 2:18. ¿Me está siguiendo hasta ahorita, iglesia? Segunda de Pedro 2:18. Estas son las características de un ídolo. Fíjese, 2 de Pedro 2:18 dice: pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Fíjese, los creyentes no estamos exentos de tener ídolos. Aquí dice que hace poco hemos escapado de vivir en el error, pero la sensualidad de estos ídolos, la emoción que estos ídolos nos producen es tan grande que nos persiguen. Y miren lo que dice el 19, les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Usted quiere saber si usted tiene un ídolo, pregúntese qué está esperando usted de este ídolo que no está obteniendo o que debería de obtener en Dios. El dinero puede ser un ídolo. ¿Ya? ¿Es malo el dinero? No, no es malo. Amar el dinero es malo. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Ya? Que usted tenga dinero, eso no es malo. Ya ahí la vez pasada había un gran conflicto porque John MacArthur tiene no sé cuántos millones de dólares en el banco. ¿Y qué tiene de malo, hermano? Y no para eso trabaja el hombre, pues. ¿Me está siguiendo? Si yo trabajo, yo tengo mi dinero y yo vengo en mi carrito, ¿ya? Y el día de mañana Dios me lo pierde y yo le doy gloria al Señor, Dios me lo quita y yo le doy gloria al Señor, eso no es malo. Malo es creer que Dios me ama solo porque me da cosas, y cuando me las quita, entonces yo entiendo que no me ama, porque lo que me ha quitado es un ídolo, no un medio para glorificarlo. Entonces fíjese qué interesante. Lo mismo pasa con la sexualidad. Con la sexualidad, cuando tú estás completo sexualmente, crees que estás bien, pero cuando este ídolo te hace falta, cuando no estás plenamente satisfecho en el área sexual, respondes de maneras pecaminosas. La idolatría sexual se puede disfrazar de muchas formas, incluso dentro del matrimonio, porque eso es lo que estamos hablando ahorita, y póngame atención con esto. La idolatría sexual no solamente es para los solteros, o para los viudos, o los divorciados, o los que no están teniendo relaciones.
La idolatría sexual puede suceder en el matrimonio también. Pensamientos como debo tener una relación sexual emocionante con mi cónyuge, es una idolatría. A mí a veces me han preguntado, pastor, ¿y es malo que mi esposa se vista de enfermera? Hermano, no es malo, pero si es la única forma en la que tú lo vas a disfrutar, es complicado. ¿Ya? O sea, ¿qué tenés en la mente? Debo tener sexo siempre que quiera tener sexo. Eso es una idolatría también. No, idolatría, el sexo. ¿Ya? Tratamos al sexo como a un Dios. Usted puede buscar a Dios las veces que usted crea necesario. De mañana te buscaré, en la noche también, en cualquier momento. Dios está en todo momento. Cuando usted cree que el sexo tiene que estar a su disposición en todo momento, usted ha creado el sexo un ídolo. Mi cónyuge debe de mantener una cierta apariencia física que a mí me guste. Eso es una idolatría también. Eso es incapaz de mantenerlo a lo largo del tiempo. De hecho, el proverbio dice que usted se tiene que regocijar con la mujer de su juventud. Eso quiere decir de que pasado el tiempo, la esposa o el esposo no va a ser el mismo fit con el que se casó anteriormente. Ya no es fit, hoy es fat, ¿no? Y eso cambia. Y usted tiene que saber cómo encontrar deleite en eso también. Ya, los cuerpos cambian, las personas van cambiando. Una de las grandes frustraciones, mi cónyuge no está tan interesado o interesada en el sexo como yo. Es una idolatría, es un pensamiento que podría causar insatisfacción. Mi cónyuge debe estar dispuesto o dispuesta a hacer ciertas cosas sexualmente para mí y tiene que disfrutarlas y gustarle. Y si no las disfruta, por lo menos que me complazca. Es una idolatría. Estás pensando solo en ti mismo. Y es una perversión del sexo. ¿Me estás siguiendo lo que estamos hablando? Creer que cada experiencia sexual debe de ser increíble. No necesariamente. Y sabe que esto es lo que lleva a muchas personas, híjole, ya se me fue el tiempo. Eso es lo que lleva a muchas personas al adulterio. Lo siento, hermano, pero este es un tema que yo disfruto un montón. Ya, espero que usted también lo esté disfrutando porque es bien interesante. Ojo, voy a ir aterrizando con esto. El pensar, y fíjese cómo esto va evolucionando, el que muchos hombres crean que las relaciones sexuales con sus esposas tienen que estar modeladas por videos pornográficos, regularmente termina en insatisfacción y en adulterios. Porque lo que están viendo en un video pornográfico es una película, es algo actuado. Es actuado para crear el morbo, es actuado para crear la satisfacción, es actuado para crear todas esas cosas momentáneas. Entonces, cuando usted llega a querer involucrar todo esto dentro del matrimonio, usted se va a dar cuenta que la persona con la que usted está no es una actriz, es de la vida real. ¿Me está siguiendo? Entonces, como esta relación no genera la emoción que usted ve en el video pornográfico, entonces va y busca relaciones secretas, relaciones ocultas, relaciones peligrosas que crean esta emoción momentánea. Pero eso también se va a terminar. ¿Me está siguiendo? Entonces creer que en todo momento usted tiene que tener un sexo increíble, eso es idolatría.
Dios es increíble. Los ídolos no. Si usted está obsesionado con sus deseos sexuales personales y se enoja cuando no consigue lo que cree que necesita, felicidades, hemos encontrado que usted es un idólatra del sexo. Y, termino con esto, en cierto grado todos estamos ahí. Se lo repito, en cierto grado, solteros, casados, viudos y divorciados, todos estamos ahí. Somos seres sexuales y al mismo tiempo seres caídos, lo cual es una combinación terrible. Usted y yo necesitamos arrepentirnos, buscar al Señor y santificar nuestra sexualidad. Vamos a seguir aprendiendo en el próximo jueves. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendice, Señor, tu palabra. Ha sido de mucho beneficio. Oro, Señor, por los casados, los solteros que están acá, los divorciados, los viudos. Aquellos, Señor, que han tenido malas experiencias, pero sobre todo, Señor, oro por aquellos que han convertido de las relaciones sexuales, del sexo mismo, un ídolo. Aquellos que han utilizado a su cónyuge para traer satisfacción a sus vidas que solo tú deberías traer. Ayúdanos, Señor, a temerte a ti, a buscarte a ti, a madurar cada día. De manera que antes de entrar en una relación sexual buscando mi propio y únicamente mi deleite, pueda buscarte primeramente a ti, ser satisfecho en ti, estar completo en ti, estar lleno en ti, de manera que cuando entre a una relación sexual esté dispuesto a servir y no a ser servido. Esté dispuesto a amar, esté dispuesto a dar, a otorgar y no a demandar ni a arrebatar. Oro, Señor, por todos los que aquí estamos, que de alguna manera hemos utilizado el sexo de forma caída, de forma perversa. Ayúdanos a redimir esta área de nuestra vida de manera que traiga gloria y honra a ti y beneficio para tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.